En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. El secreto del descanso. Nuestra cita de hoy la encontramos en Jeremías capítulo 6, versículo 16. La palabra de Dios dice: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Hay un buen consejo de parte del Señor en este versículo, que es la clave para el buen descanso. Desde antes, el pueblo de Dios ha rechazado este consejo y que pareciera un hábito aún en estos tiempos. Como creyentes aún queremos vivir con afanes, preocupaciones y estrés. Hay personas que eligen vivir fuera de la vida de Dios, siguiendo ídolos falsos, como habla en el contexto del versículo que acabo de leer. Ahora, cuando vamos y preguntamos por el camino correcto, buscando las instrucciones justas, siendo guiadas por ellas y viviendo conforme Él nos dice, el resultado de esta búsqueda es que habrá un correcto descanso, paz y tranquilidad. Amadas, gracia y paz para todas. El Señor nos llama a venir a Él y buscar un descanso para nuestra alma agonizante, y siguiendo la guía del Espíritu Santo, hoy nuestro hermano nos dará un mensaje para encontrar el verdadero descanso. Escuchemos. Hola nuevamente, mis hermanas. Las saludo con el deseo que hoy pueda, a través de la palabra de Dios, aliviar cualquier carga o estrés que estés atravesando a causa de la falta de descanso. El descanso está incluido en el principio de la creación y es un factor clave para evitar el estrés. Dios creó los cielos y la tierra en 6 periodos a los cuales llamó días. Después de crear la tierra, la Biblia nos dice que al llegar el 7º día Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Génesis en el capítulo 2, versículo 2 de la versión Nueva Traducción Viviente dice: Cuando llegó el 7º día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. ¿Acaso se cansó Dios? Cuando dice que Dios descansó, no quiere decir que Él estuviera agotado o exhausto y necesitara un tiempo para renovar energías. Solo dice que Él dejó de trabajar por un tiempo después de completar lo que se había propuesto hacer. Más adelante, en la ley que le dio a su pueblo a través de Moisés, Dios instruyó al pueblo a que descansara un día a la semana. Leemos en Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 10, que dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Este debía ser un día de descanso para la gente y sus animales. En todo ser viviente que Dios ha creado hay una necesidad de descanso. Dios también estableció otra forma de descanso, que después de plantar y cosechar la tierra durante 6 años consecutivos, ellos debían dejarla descansar un año. Levítico capítulo 25, versículo 4 dice: Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Se establecieron varios periodos de descanso, no solo para que las personas renovaran sus fuerzas, sino también para que hicieran una pausa, se enfocaran en su Creador y en otras áreas importantes de sus vidas y pudieran atender también las necesidades de otro. Éxodo capítulo 23, versículos 10 al 12 nos dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña
y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Notemos que el versículo 12, Dios nuevamente hace énfasis en el descanso que es vital para todo ser vivo. Nuestro Señor tiene una profunda preocupación por lo que Él mismo creó. Por lo tanto, cuando Él habla de descanso, se refiere a algo integral en nuestras vidas. Descansar significa hacer a un lado toda actividad agotadora, ya sea física o mental, a fin de recuperar fuerzas y energía. Estos periodos de descanso, físico y mental, también incluyen a nuestro ser espiritual. Todos los tipos de descanso son importantes para llegar a ser verdaderamente libres, como del estrés, por ejemplo. El descanso físico por sí solo no ayudará mucho si nuestro espíritu está oprimido por el estrés. Lo que Dios quiere para nosotros es un descanso completo, integral, que cubra todas las áreas de nuestra vida. Hago una pequeña pausa para definir la palabra estrés. Es un sentimiento de tensión física o emocional donde el cuerpo reacciona a un desafío o demanda. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Estrés es una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o hay que cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud. Hay 2 tipos, el estrés agudo y el estrés crónico. Y algunos sinónimos de estos son tensión, ansiedad, agobio y angustia. Volviendo a nuestro tema, quiero decirte, hermana, que la expresión descansar en Dios significa darle al Señor el control absoluto de nuestra vida, de nuestro futuro. Esto mostrará que confiamos plenamente en Él y en sus propósitos para nosotros. Leo este versículo para ti y te pido lo atesores en tu corazón. Salmo capítulo 32, versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora, cuando ponemos nuestras cargas en sus manos, nos despojamos de toda nuestra ansiedad y preocupación. Solo Dios conoce el futuro y solo Él tiene el control. Por eso, tenemos que aprender a rendirnos a Él y a entregarle nuestras preocupaciones, así como Jesús nos lo enseñó en Mateo 6. Leamos el versículo 34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La falta de descanso o reposo siempre está conectado a una área de nuestra vida que aún no hemos rendido a Dios. A menudo experimentamos agotamiento debido a la lucha que existe entre nuestra carne, es decir, nuestra naturaleza humana caída, y nuestro espíritu, es decir, nuestro ser interior, vivificado en Cristo. Si no rendimos a Dios una área determinada, ésta se convierte en una carga pesada. Cuando descansamos en Dios podemos tener paz y gozo ante cualquier circunstancia, porque sabemos que Él está supliendo nuestras necesidades mientras seguimos haciendo la parte que nos corresponde, todo lo que puede considerarse nuestra responsabilidad humana. Hermanas, hay tranquilidad y alegría cuando descansamos en el amor, la bondad y la fidelidad de Dios. Cuando leemos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, esto significa que debemos entregarle nuestras cargas o ansiedades a Él, renunciando a nuestras preocupaciones, que no es en nuestras propias fuerzas que debemos resolver cada asunto. Podemos tener la absoluta confianza de que Él actuará por nosotros. Eso es dejar obrar al Espíritu Santo, como dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Deberíamos saber que mientras no soltemos nuestras preocupaciones, aumentará la presión en nosotros, a nuestra mente.
creando así un patrón opresivo de ansiedad y angustia. Cuando caemos en ese ciclo, el estrés se vuelve un problema espiritual. Una de las evidencias de falta de paz en una persona es la impaciencia, el agotamiento y la falta de sueño, entre otros. Que el estrés no logre robarnos la paz y con ella el sueño, ya que la falta de descanso abre el camino a la angustia. Cuando seguimos un camino opuesto a la voluntad de Dios, llevamos cargas muy pesadas. Incluso nuestros patrones de pensamiento se adaptan al peso de la carga y nos impiden ver una salida. Pero cuando nos entregamos completamente a Dios, los ciclos de estrés se rompen. Cuando Jesús vino a la tierra, y con él la gracia, nos dio un verdadero descanso, y no solo para experimentarlo un día, sino siempre. Leamos lo que dice Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios le dio leyes a Moisés, donde especificaba un día para obtener un buen descanso. Pero eso era solo una sombra para el pueblo de Israel, porque en otra parte de la Biblia se menciona que ellos jamás entrarían en su lugar de reposo. Los primeros en oír la buena noticia desobedecieron a Dios, y por eso no pudieron recibir su descanso, no tuvieron el verdadero descanso hasta que vino Cristo. Hermanas, la promesa de Dios sigue en pie. Él nos da una nueva oportunidad de buscar el descanso, porque se nos dice en Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para finalizar, recuerda que Jesús es nuestro completo reposo, nuestro completo descanso. Si te has apartado del Señor o no le conoces, debes saber que el descanso ya vino y que solos no podemos salvarnos y tener descanso para nuestra alma agonizante, ni tampoco solos podemos rescatarnos a nosotros mismos. Hay un Redentor y un reconciliador entre Dios y nosotros los hombres. Si hoy escuchas la voz de Dios, no te resistas para venir a Él. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas a través de los mensajes de este canal. Amén. Meditemos en lo que nos enseñó nuestro hermano, quien nos ha dado el secreto para el descanso. Miremos a Jesús y descansemos en Él. Amadas, muchas gracias por la atención y espero que este mensaje les haya sido de bendición y guía para encontrar el camino hacia Jesús, el Señor del reposo y descanso. El descanso es una necesidad para nuestra mente y alma. El resultado será paz, gozo y confianza plena en nuestro Padre y Señor Jesucristo. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.